Claro que sí, nosotros amamos muchísimo a nuestros padres y por supuesto en mi caso yo amo muchísimo a mi Cito, así que él sabe que así es y yo sé que vos también, Xochitl, y también Odili Vargas. Comentarles ahora que nos hace felices a nosotros también siempre traer temas de interés para usted. Hoy en Asesoría hablaremos sobre un procedimiento judicial muy importante. Se trata de la declaratoria de herederos. ¿Cuándo procede? Esto ya lo vamos a saber con nuestro experto que nos acompaña acá, por supuesto el doctor Omar García, pero a usted le recordamos que puede participar de esta conversación a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos Inicialmente consultarle, ¿verdad? Este proceso, ¿de qué trata? ¿Cómo está? Buenos días, gracias Anduriña, gracias por la invitación esta mañana. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema interesante como es la declaratoria de heredero, cuándo procede, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento y cuáles son las personas legitimadas para poder iniciar este proceso legal. Vamos a iniciar mencionando que procede cuando una de las personas que ha fallecido no ha dejado ningún testamento y que por lo tanto pues tienen personas, los hijos, ¿verdad?, legitimados para poder iniciar este proceso legal. El artículo 1101 del Código Civil de la República de Nicaragua establece quiénes son los llamados a poder suceder. De igual manera, el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua establece un orden cronológico para poder iniciar este proceso legal. Entonces, cuando nosotros de una u otra manera iniciamos un proceso legal a través de la instancia correspondiente, el artículo 1831 del Código de Procedimiento Civil establece específicamente un orden cronológico. Uno de ellos dice, ¿verdad?, la ley de que debe solicitarlo lo que son los descendientes. En este caso, cuando hablamos de descendientes, hablamos del hijo y la hija. Y aquí es claro señalarte que cuando hablamos de hijo, ahora no podemos hacer una distinción entre hijo legítimo e ilegítimo, sino que todos vienen causados para poder hacer esta solicitud. En segunda instancia estamos hablando de los ascendientes, en este caso papá, mamá, abuelo, abuela, pueden también iniciar este proceso declaratorio de heredero. En tercera instancia tenemos lo que es los colaterales, tíos y hermanos. Luego está lo que es el cónyuge o aquellos unidos en unión de hecho estable. En este cuarto grado voy a aclarar que cuando hablamos nosotros de unión de hecho estable, estamos hablando de aquellas personas que han contraído de manera notarial lo que es el contrato de unión de hecho estable y que tiene que estar registrado en el Registro Civil de la República de Nicaragua con el fin de que ellos puedan tener un certificado comparado e igual como lo que es el acta de matrimonio. No es aquella relación de hecho estable que tienen 3, 5 o 20 años y al final nunca han ido ante un notario para poder suscribir una escritura pública y luego inscribirla. Y en último rango está lo que es el municipio, cuando no hay hijos, no hay abuelos, no hay papás, no hay nadie. Por lo tanto, la municipalidad es la que se adjudica lo que es a través de este proceso, a través de lo que establece la ley. En este caso, por ejemplo, en el cuarto punto que usted mencionaba, sobre el caso de las personas que están en unión de hecho estable y nunca se declaró como usted ya estaba mencionando, quiere decir entonces que esta persona, a pesar de que haya pasado 15 años con esta pareja y obviamente sí hay hijos de por medio, por ejemplo, quiere decir que no tendría ningún tipo de derecho, aunque hay alguna manera de poderlo comprobar que sí estuvieron juntos. Bueno, entonces, gracias, ¿verdad?, por aclararme en este aspecto. Voy a mencionar que el artículo 89 del Código de la Familia establece lo que es una porción conyugal para las esposas y para aquellas que están unidas en hecho estable. Pero si en este proceso nunca se dio lo que es este contrato, por lo tanto existe en materia de familia lo que es un procedimiento legal en donde vamos a solicitarle la autoridad competente al juez de familia que se declare esa unión de hecho estable, que nunca contrajimos a través de una escritura pública. Entonces se puede subsanar esa parte, no iniciamos el proceso, se puede agregar, se puede anexar en este proceso legal y por lo tanto también esta persona, no solamente los hijos, sino que la porción conyugal pues la puede solicitar la persona que vivió durante mucho tiempo con este. En el caso, por ejemplo, de que se estableció un testamento, por ejemplo, hay, qué sé yo, 4 o 5 hijos y dentro del testamento no se incluye a uno de ellos, 2 de ellos, ellos pueden pedir que se establezca una revisión o eso ya queda establecido una vez que se determinó lo que es el testamento. Bueno,
Cuando hablamos de testamento, hablamos de la voluntad expresada a través de un instrumento público de una persona que en uso de sus facultades, a través de un notario público y 3 testigos, declara su última voluntad. En este caso no está obligado, y algo que voy a expresar de manera clara es que el dueño de la propiedad o de las propiedades no está obligado por la ley a decir específicamente le tengo que dejar a mis 5 hijos. E incluso esta persona, el propietario, puede hacerlo a un tercero, puede hacerlo a un amigo, puede hacerle al vecino, al que él crea conveniente. Entonces no están obligados. Ahora bien, si de repente se sospecha de que el testamento que firmó el papá o la mamá, hubo una situación anómala o que no firmó o que esta persona tenía una demencia en algún momento, entonces sí puede proceder lo que es la nulidad de este testamento en el caso hipotético que se dieron cuenta de que la persona, por ejemplo, tenía 90 años, hace poco alguien me decía, mire doctor, ¿me puede hacer un testamento? Entonces yo le decía, la persona está en uso de sus facultades porque esta persona al firmarme, hay 3 testigos en donde comparecen y dice que efectivamente entrega o da la propiedad, ¿verdad?, a X hijo, a la persona que ella considere necesario, pero tiene que estar en uso de sus facultades. En este sentido, una persona con demencia senil o que tiene un trastorno mental no es capaz de poder firmar y no puede estar en uso de sus facultades. Por lo tanto, el notario tiene esa responsabilidad, porque de repente hay un proceso en donde se impugna lo que es el testamento y por lo tanto pues tenemos problemas, no solamente a título personal, sino también llamados a través de la Corte Suprema de Justicia de que hicimos algo indebido como notarios públicos. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia que estamos en nuestra página de Facebook como Canal 10 Nicaragua. Vamos a dar lectura a algunas consultas que tenemos acá, doctor. Una de ellas es, mi padre falleció en 2009, somos 4 hermanos apuntados solo por mi mamá. Ella falleció muchos años antes, mi padre obtuvo esa propiedad con ese tiempo. Dice que sus 3 hermanos fallecieron de distintas maneras, solo él quedó con esa propiedad y que en la que está su cuñada y que ella no le tuvo hijos a su hermano, pero dice que ya hizo, dice, la declaratoria de herederos, pero ella le dice que tiene derechos porque tiene años viviendo ahí. En ese caso, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, hay que recordar que muchas veces cuando nosotros iniciamos un proceso legal de declaratoria de herederos, tenemos que estar en la posesión del bien. Ahora bien, si existe una polémica en relación de que esta persona tiene, por ejemplo, unos 35, 40 años, entonces podría lo que es haber iniciado lo que es una prescripción positiva o negativa. Pero este no es el caso. En este sentido, pues él podría reclamar la ejecución del mismo porque en realidad él le pertenece y además puede tomar cualquier decisión en cuanto a hipotecarla, venderla o transferirla al que él desee o quiera. ¿Dónde debe ir entonces él exactamente? Bueno, sí, cuando hablamos de que todavía no tiene la posesión de él, tiene que ejecutarla porque en realidad pues ahorita él tiene la declaratoria, se puede inscribir y tiene esta persona pues de que acceder a la resolución judicial emitida. Ahora bien, no se adquieren derechos si no estamos legitimados y como expresaba al inicio, el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil establece las personas que están legitimadas. Ahora bien, si hizo un proceso legal y ya existe una sentencia judicial, se inscribe y tiene que tomar posesión del bien de una u otra manera y de repente pues nosotros tenemos que acudir para una ejecutoria con el fin que esta persona acceda a la solicitud emitida por una autoridad competente. Tenemos otra consulta y es, yo tengo una declaratoria de heredero a nombre de mis 3 hijos y mío. Obtuvimos una vivienda en una urbanización, pero resulta que mi esposo dejó una hija menor al morir y la madre de ella se tomó la casa y no se la quiere entregar. Esta casa yo la estoy pagando, entonces quiere saber que esto es desde hace 3 años. Quiere consultarle qué es lo que puede hacer si hay una declaratoria a favor de sus hijos y por supuesto, pero lamentablemente hay una hija por fuera que quizás ella desconocía. Bueno, en este sentido recordemos muy bien de que tenemos que tener algunos documentos legales accesorios y tendría yo que revisar cada una de esas documentación porque está mencionando de que existe como que está pagando todavía, entonces me imagino que existe un crédito hipotecario y que por lo tanto se declaró heredera universal sus 3 hijos de esta propiedad. Por lo tanto, pues a veces existen algunas limitantes dentro de algún convenio, algún contrato suscrito a través de una urbanizadora y entonces habría que revisar. Le voy a pedir, ¿verdad?, a la persona que nos escribió de que contacte y de manera
particular voy a asesorarle con el fin de verificar toda esta documentación legal, porque en el aire pues no puedo ver, no puedo saber qué tipo de documento tiene, no sé si ya lo inscribió en el registro mercantil, no sabemos qué es lo que dice lo que es la escritura de crédito hipotecario. Entonces muchas veces pues hay que dictaminar dependiendo de la documentación que tenga para poder expresar lo que tiene que hacer. Bueno, entonces por eso le reiteramos a la persona que nos dejó este comentario, ahora esta consulta, de que contacte al doctor para que pueda brindarle una asesoría y obviamente conocer un poco más de su caso. También acá nos comenta: mi padre murió y dejó 4 hermanos con su primera esposa y solo soy yo la hija única. Él hizo un documento cuando ya estaba enfermo y no sabía exactamente lo que hacía y dio la casa en donación a sus hijos mayores. Yo no obtuve nada. Quiere saber qué es lo que puede hacer. Bueno, en este caso a veces es un poco complicado, difícil demostrar que efectivamente tenía algún trastorno. Para ello nosotros tenemos que tener una prueba, un documento emitido por la institución, la autoridad como medicina legal, con el fin que determine que específicamente tenía alguna limitante, algún trastorno, y de igual forma, si la atendía el Ministerio de Salud en algún distrito específico, entonces tenemos que solicitarle a la autoridad competente que gire oficio a la institución correspondiente con el fin de que pueda verificarse esto, y no solamente verificarse, sino que de igual forma se tendría que ver la condición que tenía, o alguna limitante, algún trastorno. Entonces por eso es que decía Anduriña anteriormente que muchas veces los testamentos se pueden impugnar, dependiendo de la condición en que estaba el señor, porque muchas veces una persona de 95 años no está en uso de sus facultades, o tal vez tenía alguna enfermedad mental, y por lo tanto esta situación pues se puede verificar a través del historial médico que tenía. Entonces de esa manera el judicial puede comprobar que efectivamente pues la persona tenía una limitante, llama a los testigos que comparecieron ante el notario público, porque cuando nosotros elaboramos un testamento hay 3 personas, 3 testigos que dan fe que la persona que firmó el documento estaba en uso de sus facultades. Perfecto, entonces en este caso ella tendría que comprobar efectivamente que sí, él estaba bajo una condición que no estaba sobrio en este momento de firmar, y además pues son llamadas a un proceso legal, por eso se inicia lo que es un proceso de impugnación en el caso del testamento. Sin embargo, pues una situación que tiene que comprobar a través de las instancias correspondientes. También tenemos otra consulta. Saludos, una consulta. Dice: mi mamá murió hace 8 años, mi padre hace 7 meses. Somos 3 hermanos y mi papá dijo que dejaba los papeles a nombre de mi hermano menor. Ahora él se hizo dueño de la propiedad y no lo deja entrar a la casa porque dice que la casa es de él, que le enseñó un documento de bienes inmuebles y dice que pues tampoco lo deja entrar a la casa, prácticamente no lo deja ingresar y obviamente no tiene, le dice como que no tiene derecho. Bueno, pasa lo siguiente: muchas veces cuando existe un matrimonio, de repente pues hay una unión de hecho estable también propiamente dicha, inscrita, y por lo tanto él, de acuerdo al artículo 89 del Código de la Familia, se establece que tiene una porción conyugal, y él pudo haber iniciado un proceso legal de declaratoria de heredero en donde se declarará heredero único de esa propiedad, ya que era el esposo pues de la fallecida. Sin embargo, en el orden cronológico que establecía el artículo 831 del procedimiento civil de la República de Nicaragua, establece que primero los llamados son los hijos, luego los papás, luego lo que es los tíos, en cuarto lugar el cónyuge o el unido en unión de hecho estable. Entonces, cuando pasa esta situación y fue a inscribirle al registro mercantil, podemos nosotros iniciar, ¿verdad?, un proceso que se nos incluya, porque quedamos desplazados, y en este momento pues esta persona vino y adquirió la propiedad de manera definitiva. Sin embargo, existe este procedimiento con el fin de revisar. Una vez que se dictó una sentencia judicial, tenemos 10 años para que nosotros poder reclamar este derecho, ya que en el proceso legal, cuando se admite lo que es la declaratoria de heredero, porque se cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, por ejemplo, se tiene que presentar lo que es el certificado de acta de difunción, copia de cédula del fallecido, lo que es los certificados de nacimiento de las personas legitimadas para poder iniciar este proceso, en este caso los hijos, lo que tiene que ver el certificado relacionado de la propiedad o el título legítimo, y además presentar la solicitud a través de un escrito que se tiene que
ir al juzgado civil correspondiente o a veces en los municipios o departamentos, juzgado local único. Tenemos otra consulta y es mi abuelo dejó una propiedad y mi papá murió. Hay 3 hermanos vivos, pero solamente 2 de ellos quieren tomar la propiedad. Dice que no dejó una declaración. Bueno, entonces siempre, ¿verdad? Voy a mencionar que el artículo 831 establece un orden cronológico, independientemente de que haya fallecido, ¿verdad? El papá, entonces los hijos de este pueden solicitar. El que está escribiendo, ¿no? El que está, entonces el que puede hacer la solicitud de manera legal y está legitimado por el orden cronológico que mencioné anteriormente. Este procedimiento aplica igualmente, por ejemplo, si el padre o la persona pues que iba a dejar estos bienes está fuera del país, muere y no hay nadie aquí en este caso, ¿cómo podría ser? ¿Cómo aplicaría? Bueno, igual. Hay una de las situaciones de que muchas veces me han dicho, doctor, y la pregunta frecuente, que muchas veces la persona, de los 4 hijos, hay uno que agarró el documento de dominio y no lo quiere facilitar para iniciar el proceso legal. Entonces, les voy a aclarar que de esta manera, cuando nosotros tenemos el certificado de acta de difunción, podemos ir al registro mercantil para solicitar un certificado relacionado y de esta manera resolvemos de que la escritura pública, como la tenía mi hermano o está en Estados Unidos, se la llevó, entonces yo puedo iniciar este proceso. Ahora bien, lo puede iniciar uno de sus 4 hermanos o los 4 se pueden reunir y pueden ser declarados. Sin embargo, siempre hay uno, ¿verdad?, de que va a solicitar porque es el que está viviendo en la propiedad y le conviene. Entonces, excluye a los demás. Cuando existe esta exclusión es cuando se puede más adelante, antes que pasen los 10 años después de una sentencia judicial, que puede solicitar a la autoridad competente que se le incluya porque no lo hizo en su determinado momento o no se dio cuenta de la publicación o aviso a través de la página de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, muchísimas gracias por esa información tan importante y agradecemos a quienes nos dejaron todos esos comentarios en nuestra página de Facebook. No podemos leer todos, pero tratamos ahí siempre de resolver un poco y esperamos pues que la persona que el doctor le va a brindar la asesoría, por favor ahí se contacte con él. En pantalla también aparece su número telefónico por si usted también tiene una duda, perfectamente puede contactarse con él. De esa manera nosotros hacemos un breve corte comercial, ya regresamos.